caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza. La palabra del Señor que la iglesia nos ofrece en este domingo es muy rica en significados y en aplicación concreta para nuestra vida. Pero yo quisiera, de toda la riqueza inmensa que tiene esta palabra, fijarme solamente en tres aspectos que yo creo que nos ayudarán a comprender mejor lo que significa ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, hay una invitación a tomar conciencia de quiénes somos. Cantamos juntos: dichoso el pueblo que el Señor se eligió como heredad. Y lo repetíamos, y el Salmo nos iba indicando qué significaba eso. Dichoso el pueblo que el Señor se eligió como heredad. ¿Quién es ese pueblo? Nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, conformado por los seres humanos de todas las razas, los pueblos, las naciones. Ese pueblo de Dios extendido por toda la tierra. Ese pueblo de Dios formado por cada uno de los bautizados, por cada uno de aquellos que reconocen al Señor Jesucristo como al Hijo de Dios, como al Hijo del Padre, que ha venido a mostrarnos el rostro misericordioso del Padre y a liberarnos del pecado y de la muerte. Por lo tanto, lo primero que hoy, en este domingo 19, estamos llamados a acoger en nuestro corazón es esa conciencia clara de que somos el pueblo de Dios, de que somos la iglesia de Dios, de que somos aquellos a quienes el Señor ha querido unir en la fe para que podamos de verdad ser testigos suyos ante los demás. Porque inmediatamente nace una pregunta: ¿por qué a nosotros nos eligió y a tantos otros no? Casi hay 7.000 millones de personas en este momento en el mundo, y los cristianos somos apenas 2.000 millones, y católicos apenas unos 1.200 millones, 1.300 millones. ¿Por qué nosotros somos un número reducido frente a la inmensa mayoría de la gente, de la humanidad? Y la respuesta es clara: es para que nosotros podamos ser testigos de esa realidad maravillosa que es el amor de Dios por nosotros y por toda la humanidad. Ustedes recordarán que en la última cena uno de los apóstoles le pregunta al Señor: Señor, ¿por qué te has manifestado a nosotros y no a todos? Y la respuesta del Señor es clara: es que ustedes tienen una tarea específica, ustedes tienen una tarea que se les ha encomendado de manera especial, la de ser testigos en el mundo. Entonces, demos gracias al Señor, porque Él nos ha elegido, porque Él nos ha hecho parte de su pueblo, porque Él nos ha hecho iglesia. Entonces, en segundo lugar, ¿qué significa esto en realidad? El apóstol nos dice en la carta a los hebreos que ese pueblo está caracterizado por la fe. Por la fe. ¿Qué es la fe? Hay una definición que nosotros aprendíamos tomada del catecismo del padre Astete, que decía: fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Sí, esa es una realidad, es una definición adecuada, oportuna. Pero yo creo que no nos ayuda a comprender bien de qué se trata la fe. Si nosotros leemos con atención el texto de la carta a los hebreos,
que fue proclamado como segunda lectura, nos damos cuenta que la fe es algo que mueve la vida, que empuja la vida, que le da sentido a la existencia. El apóstol nos dice, por la fe, Abraham salió de la tierra y se dirigió a la tierra que Dios le había prometido. Por la fe, Sara creyó en el Dios que le prometía un hijo y aceptó a ese hijo en su seno. Por la fe, y el apóstol sigue enumerando, por la fe, es decir, una fe que mueve, que transforma, que cambia la existencia, que le da sentido pleno a la existencia. Y esa es la fe a la cual se nos invita a nosotros como miembros de ese pueblo de Dios. Es nuestra adhesión a Cristo nuestro Señor como nuestro Salvador, y por lo tanto es esa certeza absoluta de que Dios nos ama, de que Dios en su Hijo nos libra del pecado y de la muerte, de que Dios en su Hijo nos da su Espíritu para que podamos vivir en el amor a Dios como hijos, en el amor a los demás como hermanos. Y eso transforma nuestra existencia. Por eso el Señor en el Evangelio nos dice, tengan cuidado, porque el corazón se puede embotar. El corazón, en medio de las realidades del mundo, en el medio de las realidades de la existencia diaria, puede perder el rumbo de la vida, puede perder el sentido de la vida, y puede indudablemente de tal manera llenarse de cosas sin valor, de cosas que más bien le estorban, que impiden que verdaderamente se viva en plenitud. Y eso es desafortunadamente lo que pasa en el mundo con tanta frecuencia. Estamos tan preocupados por conseguir dinero, estamos tan preocupados por tener todas las comodidades, estamos tan preocupados por mangonear, me perdonen la palabra, a los demás, por valernos de los demás para nuestros intereses. Estamos tan preocupados por tantas cosas sin sentido que perdemos verdaderamente la orientación de nuestra existencia. Nos olvidamos que hemos sido hechos para amar, y para amar de verdad, y que ese amor se tiene que hacer realidad concreta en la familia, en el amor de los esposos, en el amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, en el amor de los hermanos, en el amor hacia los vecinos, en el amor hacia los más pobres, hacia los más necesitados, hacia todas aquellas personas que de alguna manera necesitan de nuestra ayuda, de nuestro cuidado. Perdemos ese sentido de que verdaderamente nuestra vida tendrá validez en la medida en que seamos capaces de amar, por andar detrás de cosas fútiles, inútiles, sin sentido, que más bien amargan la existencia. Por lo tanto, lo segundo que nos pide hoy la Iglesia a través de esta palabra del Señor es a que renovemos, afiancemos nuestra fe, que pongamos nuestro corazón allí donde debe estar. Como el Señor nos dice en el Evangelio, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y la Iglesia nos invita a que ese tesoro sea el amor a Dios y el amor a los demás, para que allí verdaderamente esté en nuestro corazón y podamos ser felices. Y como consecuencia de esto, hay un aspecto también interesante en el Evangelio, que el Señor lo plantea a través de una parábola. Una parábola en la cual se nos presenta cómo puede ser el comportamiento de unos empleados, de unos criados. O bien los empleados cumplen con su tarea, cumplen con su deber, o por el contrario, se dedican más bien a perder el tiempo e incluso a caer en la injusticia y la violencia. Esa es como una advertencia que el Señor nos hace a nosotros, que nos quiere decir, mire, cada uno fíjese bien cómo está cumpliendo con su tarea. El Papa Francisco tiene una frase que ojalá ustedes la recuerden siempre. Él dice, si estamos aquí, si estamos en este mundo, tenemos una misión que cumplir. No estamos aquí por el azar, no estamos aquí, podríamos decir, para perder el tiempo, no. Si estamos aquí en el mundo, es porque tenemos una tarea que cumplir.
Y nosotros sabemos perfectamente cuál es esa tarea. Como esposos, como papás, como hermanos, como hijos, pero también como profesionales, como empleados, como ciudadanos, como miembros de una nación en la cual hay unos deberes, unas obligaciones que cumplir, como es la construcción de la justicia y de la paz. Entonces, el Señor nos invita también hoy a que revisemos cómo estamos cumpliendo nuestra tarea. Si de verdad la conciencia de que somos pueblo de Dios, de que somos iglesia, si de verdad esa fe que debemos fortalecer y robustecer todos los días nos lleva a cumplir de verdad con la tarea que Él nos ha encomendado. Si de verdad llegamos a ser esos siervos, esos criados fieles, que cumplimos la misión que el Señor nos ha encomendado. Pidamos al Señor que Él nos ayude a entender lo que todo esto significa para nuestra vida concreta. Para mí, hoy aquí, en donde estoy, en mi familia, en mi barrio, en mi sociedad, en mi nación, ¿qué significa toda esta palabra del Señor? ¿A qué me invita? ¿Qué cambios tengo yo que hacer en mi vida diaria, en mi vida común y corriente, para verdaderamente ser miembro de ese pueblo que el Señor se eligió como heredad, miembro de la iglesia, y que con una fe renovada, una adhesión permanente a Cristo nuestro Señor, podamos ser auténticos servidores de Dios y de los demás? Podamos ser, como el Señor nos dice en el Evangelio, sal de la tierra y luz del mundo. Los invito a que permanezcamos unos minuticos en silencio, para que cada uno de nosotros trate de interiorizar lo que hemos escuchado en la palabra de Dios y veamos qué es lo que el Señor quiere de nosotros.